Buenas tardes. Oyendo hace un momento a Mario, me ha venido un recuerdo de un proverbio africano que dice algo así y aplicado a nuestra situación, que probablemente hace 10 o 15 años era el momento en el que ya había conocimiento y ya había despliegue suficiente para que nuestras organizaciones, nuestras empresas hubieran empezado ya a introducirse en la economía del comportamiento. Ese fue el mejor momento, pero el segundo mejor momento es hoy. El segundo mejor momento es hoy y por eso es una gran oportunidad la que tenemos a través de DEC para empezar realmente a nuestras organizaciones, a nuestras empresas a introducirlas. Prácticamente casi todos los que estamos aquí, casi todas las empresas y organizaciones que hemos podido empezar a trabajar con economía del comportamiento en España, casi todos estamos en esta fase primera de búsqueda. Casi todos estamos en esa fase de identificar oportunidades, de hacer emprendeduría interna, de ser pioneros. Casi todos los que estamos aquí estamos en esa situación y sentimos un poco la soledad, el silencio, porque precisamente tenemos que empezar a incorporar un poco lo que en esta fase hemos dicho que proponemos como guía para poner en marcha. La primera de las propuestas que hacemos es, como no puede ser de otra manera, tratar en esa emprendeduría interna de identificar la oportunidad del negocio. Cuando tengamos que trabajar internamente, es evidente que tenemos que trabajar en términos de oportunidades de negocio y, por lo tanto, esa es la primera, digamos, de las necesidades que tenemos que cubrir en esta fase de búsqueda. La segunda es, estamos hablando de comportamientos. Los comportamientos no es algo evidente, no es algo que sepamos definir con claridad. Tenemos que empezar a hablar de tomas de decisiones y de comportamientos muy concretos, discretos y, sobre todo, incorporar los datos. Los datos es muy importante porque, si no, probablemente parecerá que estamos hablando de cosas muy generales. En el término, también en el tercer término, lo que tendremos que hacer también es buscar con qué recursos internos vamos a poder contar. Los recursos internos, obviamente, van a tener forma de personas que trabajen con nosotros de distintos ámbitos, de distintos departamentos, y van a tener que ver también con probablemente recursos económicos o los recursos que necesitemos para realizar cualquier tipo de proyecto en nuestra compañía. Y por fin, ya sí que lo que podemos hacer es empezar a ver, Álvaro, cuáles son esos primeros pasos que podemos dar en la fase de búsqueda. Eso es. La fase de búsqueda, a su vez, la podemos dividir en 3 subfases, ¿no? Digamos que la primera, recabar información. Siempre hay una semilla, ¿no? Un primer trigger. Alguien ha leído un libro, alguien ha ido a un evento como este, y les genera pues, una motivación inicial, ¿no? Y luego esa exploración tiene que tener 2 vías, ¿no? Una es una exploración interna, que es ponerte en contacto con gente de tu organización que probablemente esté pensando lo mismo, y en la mayoría de las empresas siempre hay varios que han tenido como esa primera semilla, ¿no? Ese libro que han leído, ese evento en el que han ido. Y luego, como no, exploración externa, ir a los expertos. ¿Qué os va a decir un consultor? Hay que ir a un consultor a buscar ayuda, ¿no? Pero lógicamente es importante esta fase, ¿no? Entonces tienes que tener esa doble vía de exploración. Y luego, en tercer lugar, lo más importante, buscar una oportunidad, un primer problema que haya que resolver, ¿no? Identificar esa oportunidad en la que podemos aplicar esta metodología. La segunda fase es ya familiarizarte con esto, ¿no? Y ahí también tienen que ir en paralelo 2 cosas. Una es buscar apoyos internos, apoyos y recursos, y otra es empezar a entender las herramientas, ¿no? Empezar a ver las metodologías, hay un montón, pero luego todas tienen en común 2 cosas, ¿no? Una es hay que buscar un comportamiento que cambiar y la otra es cómo lo vas a hacer, ¿no? Con qué mecanismo de intervención. Por lo tanto, aquí el output último es modificar una conducta. Y en tercer lugar es cómo lo comunico internamente, qué voy a comunicar, ¿no? Tengo que ir de la mano con mi departamento de comunicación interna y tengo que tener algo, algún caso, ¿no? Generalmente lo ideal es buscar algún caso relacionado con algo de bajo riesgo y de alta visibilidad, ¿no? Ese sería el punto ideal en donde podamos mostrar datos, ¿no? Hemos dicho un impacto en negocio y obviamente
que tenga algún tipo de retorno y, lógicamente, proporcionando testimonios, ejemplos y mostrando ese primer caso de éxito, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que queremos es persuadir internamente, necesitamos movilizar a la organización, ¿no? Y una vez visto esto, ¿cuáles serían los puntos claves de esta primera fase de la metodología? La fase que, como he dicho, es un momento de emprendeduría. Fundamentalmente hemos de encontrar dónde aplicar, en qué contexto concreto de nuestra compañía. En segundo lugar, definir comportamientos y áreas de intervención, dimensionar los recursos. Y dentro de los recursos, dejadme hacer una nota, y es que, como también se ha dicho en la introducción, la economía del comportamiento recoge conocimientos y experiencias de la economía, lo recoge también de la psicología, de la sociología, de la antropología, y es algo en lo que probablemente tenemos que prestar atención, y es en formar a los equipos que van a trabajar en nuestras compañías, formarlos. Hemos dicho que leemos libros, hemos dicho que tenemos curiosidad, pero es importante buscar lugares donde pueda haber formación. Por ejemplo, aquí en Madrid hay una institución como es el Instituto de Empresa que está haciendo formación de Ciencias del Comportamiento, es un grado, aquí hay algunos profesores y también probablemente algunos alumnos, y también en la Universidad de Barcelona también tenemos el posgrado, donde también hay algunos profesores y algunos alumnos que estamos haciendo ya formación de profesionales. Son los dos lugares con sede en España en lengua castellana para poder dar formación, por lo tanto, en ese apoyarnos en personas que tengan conocimientos y capacidades es interesante hacer esa formación. Y, por fin, es importante encontrar aquellos equipos internos en los cuales nos podamos apoyar para empezar a hacer ese crecimiento, esa maduración de lo que es la economía del comportamiento. Y esto que os hemos comentado, Álvaro, ¿tienes un caso de uso para podernos trasladar? Claro, nada mejor que un caso de éxito, ¿no? Y esto empezó por allá por el 2018, en donde nuestro sponsor dentro de Repsol, Ángel Alonso, que es el head de e-commerce, pues tenía un interés ya de base de lo que es esta disciplina. Siempre suele ser así, ¿no? Tiene que haber alguien dentro, ¿no?, que esté interesado, tenga esa semillita, y digamos que nos llama para un workshop, un taller, ¿no? Esa primera punto de contacto con lo que es economía conductual. Y luego el segundo paso fue, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el problema a resolver? En el caso de Repsol, la entrada fue con e-commerce, pero el primer problema que resolvimos estaba relacionado con call center, conversión en captación de clientes, ¿no? A veces pasa, porque lo importante no es solo tener la semilla inicial, sino buscar el problema adecuado con el que empezar, ¿vale? Y por lo tanto, aquí el primer proyecto fue cómo captamos clientes, cómo mejoramos esa conversión en captación de clientes, mejorando el argumentario comercial, ¿no? Y por lo tanto aquí lo que ha hecho Repsol es enviarnos cientos y cientos de llamadas para analizarlas desde este punto de vista con una mirada de Behavioral Economics, ¿no? Con el objetivo último de optimizar este argumentario, reducirlo y, lógicamente, mejorar las ventas, ¿no? ¿Qué conseguimos en este primer proyecto? Primero, aumentar el SPH, ¿no?, las ventas por hora, en un 9%, y a su vez no solo hubo un aumento de ventas, sino una mejora en productividad. El TMO, que es el tiempo, ¿no?, el tiempo que tarda el gestor en hacer esa venta, se redujo en un 6%. Eso por un lado. Pero luego también tuvimos efectos en la rentabilidad, ¿no? Vendimos tarifas más altas, pero no solo eso, sino que aumentamos las ventas de las ventas duales, ¿no?, luz y gas, en un 6%. Fíjense lo que hablábamos antes, es cambiar un script. No estamos hablando de cambiar un proceso, una tecnología o algo, un journey digital que suele llevar un proceso bastante más costoso y mucho más recursos. Estamos hablando de cambiar un script, ¿no? Por lo tanto, este fue el primer caso de éxito en Repsol. A partir de ahí, pues, lógicamente, comunicación interna y ponerlo en valor. Por lo tanto, el resumen es una semilla, buscar un problema ideal, buscar un caso de éxito y comunicar internamente. Y con esto doy paso a mis compañeros Alba y Álvaro para que os cuenten la
fase número 2 de la metodología. Gracias.